Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy, nos metemos de lleno en un estudio científico, uno que analiza una técnica que se ve bastante por ahí en gimnasios, en fisio, el flossing. Exacto. El artículo en cuestión se titula Elucidation of the Effect of Flossing on Improving Joint Range of Motion. Un título, bueno, bastante descriptivo. Sí, aclaración del efecto del flossing en la mejora del rango de movilidad articular, básicamente. Lo publicaron Toshihiro Maemichi y su equipo, Yuki Ogawa, Kazuki Wakamiya, Ryusei Yamaguchi, Hideaki Nagamoto y Tsuka Kumai. Ajá. Salió en el Journal of Sports Science and Medicine en 2025, volumen 24, páginas 75 a 83, y está online desde marzo de 2025. Eso es. Y bueno, nuestra misión hoy es desgranar esto. ¿Sirve de verdad el flossing para ganar flexibilidad? Concretamente en el tobillo, que es lo que miran aquí. Y sobre todo el cómo, qué hay detrás, porque ellos se centran mucho en una idea, el deslizamiento entre los tejidos. Interesante. Pues vamos a ello. A ver, primero, para quien no lo sepa, ¿qué es exactamente el flossing? Pues mira, el artículo lo define como una técnica de liberación miofascial, ¿vale? Vale. Que consiste básicamente en enrollar una banda elástica, de caucho normalmente, bastante apretada alrededor de una articulación, un músculo. Sí. Y mientras la llevas puesta, haces movimientos, activos o pasivos. Ajá. Se ve mucho en atletas, ¿no? Y en terapia. Sí, tanto para tratarse uno mismo como en clínica. Y lo que la diferencia, por ejemplo, de un rodillo de espuma o una pistola de masaje, Ujú. es que aquí combinas compresión muy localizada con movimiento. Exacto. Esa es la clave. Puedes trabajar zonas muy concretas mientras te mueves. Y el objetivo de este estudio, decías, era ver si aumenta el rango de movimiento, el ROM. Sí, pero sobre todo investigar el por qué. Se enfocaron mucho en las propiedades de deslizamiento entre tejidos. ¿Y cuál era su hipótesis de partida? Pues ellos pensaban que el flossing no iba a cambiar la rigidez del músculo en sí. O sea, no es que el músculo se fuera a volver más blando, Vale. sino que la clave podía estar en la fascia, ese tejido conectivo que lo envuelve todo, o que mejorara el deslizamiento entre la fascia y el músculo. Ah, vale. Que la mejora de movilidad vendría de que esas capas resbalan mejor una sobre otra. Eso es. Se basaban en otros estudios que sugieren que ese deslizamiento fascial es importante y que la compresión durante el movimiento podría influir ahí. Tiene sentido. Una hipótesis muy mecánica, digamos. Sí, muy centrada en la interacción entre tejidos. ¿Y cómo lo investigaron? ¿Cómo fue el experimento? Pues reclutaron a 14 hombres jóvenes y sanos, edad media unos 23 años. Solo hombres. Sí, lo especifican. Dicen que para controlar posibles diferencias fisiológicas entre sexos que pudieran afectar a la rigidez de los tejidos, buscaban un grupo homogéneo. Entiendo. ¿Y qué hicieron con ellos? Usaron un diseño cruzado y aleatorizado. Esto significa que cada participante pasó por las dos situaciones, con flossing y sin flossing. En días diferentes, imagino. Claro, con un periodo de descanso entre medias para que no hubiera efectos residuales. Vale, ¿y la intervención en sí? La parte con flossing. Pues al grupo floss, como lo llaman, le enrollaban una banda específica, la Sanct Band Compreg Floss Blueberry, Ajá. en la parte inferior de la pierna derecha, desde el tobillo hasta justo debajo de la rodilla, con una presión controlada, buscando que fuera molesto, pero no doloroso. ¿Y mientras llevaban la banda? Hacían ejercicios activos, 2 series de 10 elevaciones de talón y 10 estiramientos de tobillo hacia arriba, buscando la dorsiflexión. ¿Y el grupo de control? El grupo con hacía exactamente los mismos ejercicios, pero sin la banda. Vale, para comparar el efecto puro de la banda más allá del ejercicio. Exacto. Y midieron varias cosas antes y después de cada sesión. ¿Qué midieron? Me imagino que la flexibilidad del tobillo. Sí, claro. La dorsiflexión máxima usando un dinamómetro isocinético, que es bastante preciso. Algo más. También la fuerza máxima al empujar hacia abajo, la flexión plantar, lo que llaman MVC, contracción voluntaria máxima. Ajá. Y aquí viene lo interesante para su hipótesis. Midieron la dureza del músculo y la fascia, La dureza. ¿Cómo se mide eso? con una técnica llamada elastografía por ondas de corte, o SVE. Es como una ecografía que puede medir cómo de rígido está un tejido. ¡Anda! Y lo hicieron en 5 profundidades distintas del gemelo interno, desde la fascia superficial hasta capas musculares más profundas. ¡Qué pasada! Muy detallado. ¿Querían ver si la banda ablandaba algo? O si cambiaba la rigidez de alguna capa en concreto, ¿sí?
También midieron la actividad muscular con MEG durante la prueba de flexibilidad, aunque dicen que eso reflejaba más la respuesta pasiva al estiramiento. Ah, vale. Un diseño bastante completo. Entonces, vamos a los resultados. ¿Qué pasó con la flexibilidad del tobillo? ¿Aumentó con la banda? Pues sí, y de forma bastante clara. Ah, sí. Sí. En el grupo FLOS, el que usó la banda, la dorsiflexión del tobillo aumentó significativamente. Pasaron de una media de unos 24 grados a casi 30 grados. 6 grados de mejora. Eso es bastante en un tobillo, ¿no? Sí, es una mejora considerable. Y estadísticamente fue muy significativa. Y en el grupo de control, el que solo hizo los ejercicios. Ahí también hubo una ligera mejora. Pasaron de unos 26 a unos 29 y pico grados. Ajá. Ujú. Pero ese cambio no llegó a ser estadísticamente significativo. Podría ser solo por el calentamiento o los estiramientos en sí. Pero la clave está en comparar los dos grupos, ¿no? Exacto. Ahí es donde se ve la diferencia de verdad. La tasa de cambio. O sea, ¿cuánto mejoraron en porcentaje? Eso es. El grupo FLOS mejoró su rango de movimiento casi un 30%, un 28.3% de media. Un 28%. Mientras que el grupo CON solo mejoró un 14.6%. La mitad, más o menos. Sí. Y esta diferencia en la mejora entre los dos grupos sí fue estadísticamente significativa, y con un tamaño del efecto grande, lo que sugiere que es un resultado robusto. O sea que la banda marcó una diferencia clara en la ganancia de flexibilidad. En este experimento concreto, con estos participantes y esta intervención, sí. Vale, esto es importante. Punto para el flossing en cuanto a flexibilidad aguda de tobillo. ¿Y qué pasó con la fuerza? ¿Les afectó llevar la banda apretada? Pues aquí no hubo sorpresas, la verdad. No encontraron cambios significativos en la fuerza máxima de flexión plantar, ni en el grupo FLOS ni en el control. O sea, ni mejoró ni empeoró la fuerza justo después. Exacto. Tampoco hubo diferencias significativas en cómo cambió la fuerza entre los dos grupos. Y esto concuerda con lo que se sabe de antes. Pues el artículo menciona que los estudios previos sobre flossing y rendimiento, fuerza, salto, etc., son un poco contradictorios. Ah, Algunos encuentran mejoras, otros no. Sugieren que quizá depende de dónde apliques la banda, si es en un músculo grande o en una articulación, o qué tipo de fuerza midas. vale. O sea que, en este caso, para la fuerza de empuje del tobillo, el flossing no tuvo efecto inmediato. Ni bueno ni malo. Eso parece. Bien, tenemos flexibilidad mejorada, fuerza intacta. Ahora vamos al kit de la cuestión. La dureza de los tejidos. ¿Consiguieron explicar el porqué de esa mejora de flexibilidad mirando la rigidez con la elastografía? Aquí es donde la cosa se pone más sutil, pero muy interesante. A ver. Si miras la dureza general de cada capa de tejido, las 5 profundidades que midieron, no encontraron cambios significativos antes y después dentro de cada grupo. O sea, que ni la fascia ni el músculo se volvieron significativamente más blandos en general después de la intervención. No de forma generalizada, ¿no? A primera vista, podrías pensar, vaya, pues la hipótesis de ablandar la fascia no se cumple. Claro, choca un poco. Si los tejidos no se ablandaron, ¿de dónde sale la flexibilidad extra? Buena pregunta. Pero ahí está el matiz. Lo interesante no fue el cambio absoluto de dureza, sino cómo cambió la dureza de forma distinta entre los dos grupos. A ver, explícame eso. Se fijaron en la tasa de cambio de la dureza, igual que con la flexibilidad, y encontraron una diferencia estadísticamente significativa, justo en el límite, con una P de 0.05, pero significativa, en la tasa de cambio de la dureza del músculo más superficial del gemelo. El que está justo debajo de la fascia. Exacto, el UMG, gemelo medial superior. Resulta que en el grupo CON, sin banda, ese músculo tendió a ponerse un poquito más rígido después de los ejercicios, un 9% más rígido de media. Quizá por la fatiga o la activación. Podría ser, pero en el grupo FLOS, con banda, la tendencia fue la contraria. Ese mismo músculo tendió a volverse un poquito menos rígido, una reducción del 10,5% de media. Ah, o sea, la diferencia en cómo respondió ese músculo superficial sí fue notable entre los grupos. Exacto. Esa diferencia en la tasa de cambio fue significativa. Y también vieron una tendencia parecida, aunque no llegó a ser significativa, en la propia fascia superficial, la de F, fascia profunda. En el grupo FLOS tendió a reducirse la dureza, menos 12,7%, y en el CON apenas cambió, más 0,8%. La compresión y el movimiento con la banda no cambian las propiedades intrínsecas de cada tejido por separado de forma drástica e inmediata. ¿Pero sí influyen en cómo interactúan, facilitando el deslizamiento entre ellos? Podría ser,
como si lubricara o despegara un poco esa interfaz músculo-fascia superficial. Fascinante. Una explicación mucho más refinada. Sí, y proponen algunos mecanismos que podrían estar detrás. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, que la presión rompa microadherencias o puentes cruzados entre las fibras, algo parecido a lo que podría hacer un masaje. Vale. O que cambie cómo se distribuye la tensión en la fascia cuando te mueves. Incluso mencionan el posible papel del ácido hialurónico. El ácido hialurónico. El de las cremas. Bueno, también está en la fascia. Actúa como lubricante entre capas y su viscosidad puede cambiar con la presión y la temperatura, afectando a cómo deslizan los tejidos. O sea que la presión de la banda podría estar modificando ese lubricante natural. Es una posibilidad que mencionan, basada en otros estudios sobre la fascia. Son hipótesis, claro, pero conectan los resultados con mecanismos biológicos plausibles. Muy interesante. Pero, como todo estudio, tendrá sus peros, ¿no? Sus limitaciones. Por supuesto, y las detallan bien. Lo primero es un estudio de efectos agudos, inmediatos. No sabemos cuánto dura esta mejora de flexibilidad, ni los cambios sutiles en la dureza. Cierto. Se mantiene horas, días, no se sabe. Da para todos. Ya. Tercero, midieron la dureza, que es un indicador indirecto. No midieron el deslizamiento en sí. Lo infieren a partir de los cambios de dureza en esa interfaz. Vale, es una inferencia lógica, pero no una medida directa del deslizamiento. Eso es, y muy importante, la muestra. Eran solo 14 hombres jóvenes y sanos. Claro. ¿Funcionaría igual en mujeres? ¿En gente mayor? ¿Con alguna lesión previa? No lo sabemos. Los resultados no se pueden generalizar directamente a otras poblaciones. Y tampoco descartan del todo un posible efecto placebo o psicológico. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Bien. Pues si tuviéramos que resumir, que condensar la esencia de este estudio en un mensaje clave, ¿cuál sería? Yo diría que aporta evidencia bastante sólida dentro de sus limitaciones de que el flossing en la pierna puede aumentar la flexibilidad del tobillo de forma inmediata en hombres jóvenes y sanos, Sin fastidiar la fuerza, además. sin afectar la fuerza de flexión plantar. Exacto. Y lo más interesante es la posible explicación que sugiere, Que no es tanto ablandar los tejidos en general. sino más bien modificar cómo interactúan las capas superficiales de músculo y fascia, posiblemente facilitando su deslizamiento mutuo. Y eso explicaría la ganancia de movimiento. Esa es la línea que apunta el estudio. Es una pieza más en el puzzle de cómo funciona el flossing. Una pieza valiosa porque va más allá del simple estira el músculo. Totalmente. Implica la fascia, a la interacción tisular. Pero, como siempre en ciencia, es una pieza. Ahora falta más investigación. Claro, confirmarlo en otras personas, ver si dura, medir el deslizamiento si se puede, Exacto. pero la idea clave que nos llevamos es esa. Parece que funciona para la movilidad aguda del tobillo en este grupo, y la explicación podría ir por la vía del deslizamiento músculo-fascia superficial. Sí. Y esto, fíjate, nos deja dándole vueltas a una cosa. ¿A qué? Si una técnica relativamente sencilla como el flossing puede influir, aunque sea sutilmente, en esa interfaz músculo-fascia, ¿qué potencial tiene esto realmente? Pues no sé para qué podría servir. Pensemos en rehabilitación. Podría ayudar con adherencias después de una cirugía, una lesión, esas cosas que pegan los tejidos y limitan el movimiento. El propio artículo menciona de pasada que hay observaciones clínicas sobre mejora en cicatrices. Anda, pues podría ser interesante para eso. O en el deporte de alto rendimiento. A veces pequeñas restricciones en cómo deslizan los tejidos pueden limitar un patrón de movimiento o aumentar el riesgo de lesión. ¿Podría el flossing ayudar a optimizar eso? Son preguntas muy pertinentes, ¿no? Son preguntas abiertas. Sí. Pero este estudio les da una base un poquito más sólida, un posible mecanismo detrás. Ya no es solo lo uso porque parece que funciona. Cierto, le da un poco más de sustancia científica. Eso es. Pues para quien quiera profundizar y leerse el artículo completo con todos los gráficos y detalles. Recomendamos buscarlo. Elucidation of the Effect of Flossing on Improving Joint Range of Motion. En el Journal of Sports Science and Medicine, volumen 24, del año 2025. Ahí está toda la información. Y nada, recuerden seguir nuestro canal, activar las notificaciones para no perderse estos análisis que hacemos. Seguiremos buscando estudios interesantes como este para desgranarlos. Eso es. Muchísimas gracias por la experta visión. Un placer, como siempre. Hasta